Bueno, damos por iniciada la clase entonces, de forma formal. La idea de la clase de hoy es cerrar o tratar de cerrar todo lo que tiene que ver con curvas e intervalos, es decir, las últimas dos cositas que estuvieron viendo. ¿Sí? Así que nada, ahora les regalo unos minutitos como para que me digan cómo les fue con esos temas. Es que la idea es cerrar curvas e intervalos en la clase de hoy y arrancar por las dudas que tengan o por el concepto que por ahí no les quedó por ahí muy claro con Luis, o simplemente repasar un poco todo. Yo tengo dudas, como te dije, en dos ejemplos que dan en la cartilla. Sí. En cuanto a lo que es viste que hay para completar lo que es la dominio, Perfecto. la imagen. Y bueno, ahí es como que me quedé porque no sabía cómo poner el dominio y la imagen. Buenísimo. Bien. Son los ejemplos que están ahí en la cartilla. Perfecto. 3 y 4. Genial. Bueno, si les parece, hacemos un repaso súper rápido de todo lo que vieron en la última clase de curvas, más que nada, no tanto lo de intervalos, que ya lo doy como por casi cerrado, ¿sí? Pero empezamos con el concepto de curvas, así que vamos a empezar a hacer algún dibujito. Bueno, ¿qué era una curva? ¿Quién me puede decir? ¿O cómo podemos definir a la curva? ¿Quién me lo dice mientras yo voy haciendo un dibujo? Bueno, una curva tiene una definición un poco formal, ¿no? Pero para nosotros, para la matemática ínfima por la que vamos a trabajar en un principio, nos alcanza con decir que es uno o más trazos, ¿sí? Hechos con una virome, con un lápiz, con un mouse óptico como tengo yo, donde principalmente este intervalo deformado, porque si se fijan es un intervalo como vimos la clase pasada, solamente que lo estoy doblando, ¿sí? Si se fijan el intervalo le estoy dando otra forma y eso es lo que llamamos curva, ¿sí? Silencio, perdón, Nati. Entonces un intervalo básicamente es eso, es un intervalo deformado, ¿sí? Donde vieron con Luis que principalmente las curvas tienen que cumplir algo, o mejor dicho, no tienen que cumplir con una determinada cuestión, y es que cada punto de la curva corta a los ejes verticales una única vez. O dicho de otra forma, un eje vertical nunca puede ser cortado por la curva más de una vez. Por ejemplo, ¿qué cosa no era una curva? Esto no es una curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como por acá, vemos que este eje vertical es cortado por la curva, entre comillas, porque no es la curva que vamos a tratar nosotros, ¿sí? Entonces es fundamental que no pase eso, que ninguna línea vertical tiene que ser cortada por la curva más de una vez, ¿sí? Entonces una curva simplemente es eso. Bueno, después las curvas, para describirlas, tenemos varias propiedades que describen a una curva. Entonces para eso vamos a tratar de resumir todas las propiedades que vieron con Luis. Vamos a tratar de verlas todas en una única curva. Así que voy a hacer una curva media robusta, una curva bastante completa, como para poder trabajar con todo junto. A ver qué tal les va con eso. ¿Quién me dice las propiedades que vieron con Luis? Más o menos en el orden que las vieron con Luis, ¿sí? Conexidad. Sí. Partes positivas y negativas. Ok. Parte creciente y parte decreciente, dominio e imagen, y máximo y mínimo. Perfecto, bien. Me gusta ese orden. Bien. Sí. Bien. Y puntos de corte. Ok. Primero empecemos por qué quiere decir que una curva sea conexa o disconexa. Eso es lo más sencillo, así que lo voy a hacer acá en una curva, en un nuevo eje, ¿no? Como para definir qué quiere decir que una curva sea conexa o disconexa. Esto no requiere mayor análisis, así que lo hacemos acá separadito, ¿no? ¿Qué quiere decir conexa y disconexa? Vamos a hacer una curva conexa en rojo y una curva disconexa en verde. ¿Cuándo es conexa y cuándo es disconexa? Disconexa es cuando no se sigue con el lápiz, una cosa así. Bueno, sí, algo así, eso. Que no tiene corte.
más o menos, me gustó más lo primero que dijiste del lápiz. Es básicamente que cuando para dibujarla necesitas levantar el lápiz, o en mi caso el lápiz óptico, ¿no? Por ejemplo, esta curva es disconexa, ¿sí? No hay forma de graficarla sin levantar el lápiz o la virome o lo que sea. Es decir, hay un salto, hay una discontinuidad. Y conexa es básicamente una curva que sí puedo dibujar sin levantar el lápiz, ¿sí? Entonces es eso, es una curva que está cortada o que no está cortada. Tan sencillo como eso. Esa es la primera gran definición, que no es la más profunda y la que más nos interesa. Vamos a trabajar con esta curva y con otras definiciones por ahí un poquito más interesantes. Vamos con esta curva, ¿sí? Y vamos a empezar a ver todas las definiciones. Primer definición por ahí interesante, que por ahí ya la dominan del ingreso, o de Mate 1, o de vaya uno a saber cuándo, es el concepto de altura, ¿sí? ¿Qué era la altura? La altura es la relación que hay entre una posición del eje X y un resultado sobre el eje Y. Por ejemplo, me voy a parar acá. En este punto lo voy a llamar el punto A, que podría ser, pasado a números, el -3. ¿Sí? Al -3 le corresponde un determinado punto de la curva, ¿sí? Y les corresponde un solo punto, porque justamente les dije que toda línea vertical va a ser cortada por la curva como mucho una vez. Entonces a este punto de X le corresponde este punto de Y. Bueno, este punto de Y justamente es lo que se llama la altura de A, que lo voy a llamar A mayúscula, ¿sí? Entonces, altura, podemos definir que la altura del punto A, donde A siempre está en X, es igual a A mayúscula. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? La altura va referenciada a un valor de X y nos da como resultado un valor de Y, ¿sí? Todos los valores que están dentro del eje X son los que vamos a asociar a la palabra dominio un poquito más adelante, pero ya lo voy insinuando. Y todos los resultados que nos dan sobre el eje Y, en este caso A mayúscula, es lo que vamos a llamar imagen o rango, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, siempre que un resultado nos dé sobre X, hace referencia al dominio. Y siempre que un resultado nos dé sobre Y, nos hace referencia a rango. Entonces, la altura es sobre un determinado punto del dominio y nos da como resultado un determinado punto de lo que se llama el codominio, la imagen o el rango. Entonces, por ejemplo, este podría ser, acá, en vez de llamarlo con una letra, podríamos decir, bueno, este es el punto 4. Bueno, al punto 4 le corresponde una determinada altura, y esa altura podría ser, no sé, 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto sería igual, la altura del punto 4 de X igual a 4 es Y igual a 3, ¿sí? Este concepto más o menos lo entienden. Es un concepto que mal se lo estuvo trabajando de forma, de forma implícita en el ingreso e incluso en la secundaria, ¿no? Son temas que por ahí ya más o menos conocen. Bueno, ese es el primer concepto, el concepto de altura. Ahora, uno sería la altura absoluta y la otra la relativa, ¿era, no? Así es. No, eso está más ligado a los máximos, que ahora llegamos a los extremos, mejor dicho, no tanto a los máximos. Vamos con lo siguiente que pudieron haber visto, que es, vamos a definir, por ejemplo, la parte positiva y la parte negativa. Vamos con la parte positiva. ¿Qué era la parte positiva? ¿Sí? Bueno, la parte positiva principalmente nos da como resultado un intervalo y un intervalo del dominio, o sea, un intervalo del eje X. Entonces, si yo les pregunto cuál es la parte positiva de esta curva, ustedes me tienen que decir algún determinado segmento sobre el eje X, ¿sí? La respuesta va a estar sobre el eje X, como casi todas las respuestas a las preguntas que hagamos. Casi todas van a estar sobre el eje X, salvo algunas en particular. Bueno, la parte positiva, ¿cómo la detectamos? La detectamos bastante fácil. La voy a escribir así. La parte positiva son todos aquellos valores de la curva parados en el dominio donde su imagen es positiva. ¿Y dónde la imagen es positiva? La imagen es positiva en todo momento que estemos arriba del eje X, ¿sí? Todo esto es positivo.
Entonces voy a dibujar la curva en instantes donde es positiva. Entonces la curva es positiva ¿dónde? Acá es positiva, acá es positiva, acá es positiva, acá es positiva, acá es positiva. Por acá es positiva, sigue siendo positiva. Y después pasa a ser positiva acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es positiva? La respuesta al dónde es positiva la tienen que dar sobre el eje X. Por eso uno lo que hace es como que, ¿cómo explicarlo? Es como que uno alumbra con una linterna desde arriba. ¿Sí? Estoy alumbrando desde una linterna desde arriba. Y uno se fija cuál es la imagen que generaría esta curva amarilla. Entonces, la sombra de esta curva amarilla empezaría acá. ¿Sí? Y terminaría acá. ¿Sí? Esta sería la primera parte positiva. Y luego tendríamos otra más que empieza por acá y que termina en el infinito. ¿Sí? Puntos suspensivos. Entonces, la parte positiva, ¿dónde empieza? No tiene números el eje, así que los ejes, así que los voy a poner. Empieza en B, termina en C. Y este otro que podría empezar en D y termina en el infinito. Por ende, con esta notación que escribí acá, les pregunto, ¿cuál es la parte positiva? Y acá vamos a empezar a ver cómo hay una relación entre las curvas y los intervalos. Sería desde B hasta C. Efectivamente. Unión de D hasta infinito. Vamos, exactamente, vamos de B hasta C. Abierto. Abierto, eso es fundamental. ¿Sí? No va cerrado. ¿Por qué no va cerrado? Porque si yo cierro a B, quiere decir que la altura de B es positiva. Y mentira. La altura de B es justo 0 y el 0 no es positivo. Por ende, esto va abierto. El C también va abierto. Y como bien dijo alguien por ahí, el otro intervalo empieza en D y termina en el más infinito. ¿Sí? Se propaga hacia la derecha infinitamente. Y entre medio tenemos que poner justamente unido. Son estos dos intervalos. Estos dos intervalos están en el dominio y son los que vienen de haber imaginado una sombra de la curva. ¿Sí? De la misma forma podemos definir la parte negativa. La parte negativa es lo contrario. La parte negativa es exactamente lo mismo, solo que pensado para la parte que está justamente abajo del eje X, o sea, todo lo que esté por acá, que en este caso es muy poco, pero hay algo. ¿Sí? Tenemos esta parte negativa. Y ¿Qué luego sería? ¿Menos infinito a B? Exacto, vamos con eso. Entonces, la parte negativa en este caso va a ser, ¿desde dónde empieza? Empieza desde infinitamente hacia la izquierda, es decir, empieza en el menos infinito, punto y coma, termina en B, cierro el primer intervalo y lo uno al próximo intervalo. Este próximo intervalo empieza en C y termina en D, ¿ok? Siempre en B no abierto. En D. Profe, ¿los negativos siempre van a ser abiertos? Mira, la parte positiva y la parte negativa siempre va a ser abierta, siempre. Porque el punto en sí, si yo cierro B, C o D, el punto que vos quieras, si yo lo cierro, justo en ese punto vale 0 y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces nunca vas a ver un intervalo cerrado en la parte positiva y la parte negativa. ¿Sí? Así que siempre... O sea, si tiene una altura, ya me va a dar cerrado, sería. Todos los puntos tienen una altura. Todos tienen altura. Pero justo B, justo C y justo D tienen altura igual a 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Justamente uno mira eso, que sea positivo o negativo. Entonces nunca van a ser cerrados estos intervalos. ¿Sí? Parte positiva y parte negativa siempre les va a dar abierto. ¿Ok? Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, yo entendiendo. Buenísimo. Nico, una pregunta, pero Sí. si suponete que la curva ahí esté por arriba del eje X, empiece, Sí. ¿no queda cerrado o siempre es abierto? A ver si te entiendo. Ponele que la curva haga algo así, decís. Exacto. En este caso, déjame ver. Si justo empieza Ahí. acá y no hay más Ahí nada está. a la izquierda, exacto, si no hay más nada a la izquierda, o sea, si es una curva totalmente, lo que se llama una curva cerrada, o sea, una curva que no se propaga al infinito, bueno, justo en ese punto empieza y en ese punto va a ser cerrado porque no hay más nada que analizar. Entonces, efectivamente, ahí va a ser cerrada, pero va a ser una curva
cortada o truncada. No son los casos más generales, pero sí, en ese caso particular sería cerrado, efectivamente. Sí, y bueno, también, y siempre sería positiva porque en ningún momento me fui hacia abajo del eje X, efectivamente. Bien, bueno, otro concepto que por ahí no es el mejor ejemplo para verlo, pero es el concepto de dominio e imagen o rango. Imagen o rango. Vamos a tratar de ver qué es. El dominio son todos los valores de X que tienen a la curva arriba o abajo. Por ejemplo, si yo me paro acá, ¿encuentro a la curva en algún momento? Y sí, la encontré como por acá. Bien. Si yo me paro acá, ¿encuentro a la curva en algún momento? Sí, la encuentro como por acá. Entonces, el dominio es básicamente eso. Es me muevo sobre el eje X y para cada punto que encuentro a la curva arriba o abajo, quiere decir que ese punto está en el dominio. En este caso, esta curva es tan sencilla que es muy fácil ver el dominio. ¿Por qué? Porque todos los puntos tienen a la curva en algún momento, incluso los que están muy a la izquierda o muy a la derecha, porque estoy haciendo este punteado que quiere decir que la curva sigue indefinidamente. Entonces, en este caso muy sencillo, después vamos a hacer algún caso un poquito más complicado. ¿El dominio qué es? El dominio va del menos infinito al infinito, o en su defecto podrían escribir todos los reales. Podrían escribir los reales y sería lo mismo, ¿sí? O lo escriben con notación de intervalos, o lo escriben con notación de todos los reales, ¿sí? Bueno, y el otro concepto es el de imagen o rango, que es lo mismo que el dominio, solo que pensando como que dan vuelta a la hoja. Es decir, antes nos fijábamos todos los valores de X que tenían a la curva en algún momento. Bueno, para la imagen tenemos que pensar todos los valores de Y que encuentran a la curva en algún momento, pero en una línea horizontal. Por ejemplo, si yo me paro acá, este punto que lo podría llamar B, ¿B forma parte de la imagen? La respuesta es no, porque si yo me paro acá y miro para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Nunca encuentro a la curva no está ahí. Que no esté ahí quiere decir que el punto B no pertenece a la imagen. Lo mismo con este otro punto, ¿sí? No encuentro a la curva nunca. Lo mismo con este otro punto. No encuentro a la curva nunca, no está la curva ahí. Entonces todos esos puntos que marqué no pertenecen a la imagen. Por ejemplo, si marco este punto, sí pertenece a la imagen porque si miro a la izquierda encuentro la curva, listo, con eso me basta. Si miro a la derecha también encuentro la curva. Por ende, este último punto sí pertenece a la imagen. Entonces, ¿cuáles son los puntos que justamente pertenecen a la imagen? Acá me faltaría anotar un par de cosas, ¿no? El punto más... lo más alto y lo más bajo, ¿no? Exacto, los más altos y los más bajos, efectivamente. En este caso vamos a marcar este punto como que es el más bajo de todos. Vamos a suponer que la curva llega justo hasta acá y después empieza a subir o hace algo así. Entonces, mi imagen va a ir desde este punto que podría ser el máximo, ¿sí? Hasta este punto que podría ser el mínimo. Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, decime. Si los extremos del dominio son infinitos, ¿cómo tenemos la certeza de que en algún momento no va a subir y no o va a bajar y la imagen también no vaya a ser infinita? Entiendo la pregunta. Mira, cuando la curva es infinita, como en este caso, cuando uno marca estos puntos suspensivos, está diciendo que la curva no va a ser nada más raro. O sea, cuando uno marca los puntos suspensivos, está diciendo, bueno, la curva así como viene, mantiene constante. Así como viene, se mantiene, no va a ser ningún salto raro. No va a ser así en algún momento, ¿no? Porque eso si no lo tendría que haber ilustrado, ¿no? El punto suspensivo quiere decir, bueno, así como está, se mantiene. Después vamos a estudiarlo un poquito más profundo, ahora es todo más conceptual, pero acá tienen que imaginar como que esta curva, listo, se mantiene así y no hace más nada. ¿Sí? Sí, decime. Perfecto. Ahí está la duda que yo tenía con el ejercicio que está ahí en el ejemplo 3. Sí. Porque como que el dominio, o sea, hay dos curvas, como que van al menos infinito y al más infinito. En la imagen lo mismo, no sabía cómo representarla. Vamos a ver. Decime si voy bien o si ya me pasé. Página 5. Más arriba en la página 5. Sí, son los ejemplos. Sí, con esas cosas hay que ser delicados porque como todavía sabemos pocas cosas, es todo medio ilustrativo o intuitivo.
Después vamos a conocer más cosas como para entenderlas mejor. A ver, por acá. Sí, ¿cuál? Ahí está. El ejemplo 3 y el 4. Bien. A ver si puedo copiar la imagen. Bueno, no importa. Listo, lo memorizo. Vamos con ese. Vamos a tratar de entender ese ejercicio. El ejercicio es algo así, donde tiene puntos suspensivos acá, tiene puntos suspensivos acá, acá y acá, ¿sí? Déjenme ver si lo dibujé bien. Efectivamente, tiene puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno sigue extendiendo a la curva, esta curva crece infinitamente. Lo mismo que esta parte de la curva sigue creciendo. Esta parte también sigue creciendo y esta parte también sigue creciendo. Hay que tener muchísimos cuidados porque en este caso no está claro cómo crece la curva. O sea, yo no les puedo garantizar que esta curva no crece así y atraviesa el eje, o que simplemente se mantiene creciendo muy lentamente, comportándose como algo que se llama una asíntota, ¿no? Pero supongamos que se comporta así, es decir, que nunca toca a los ejes, ¿sí? Que se acerca mucho a los ejes, pero que no los toca, ¿sí? Nunca toca a los ejes. Vamos a suponer que eso es lo que está ilustrando esa curva, ¿sí? Otra vez, no es la curva más feliz porque uno podría plantearse distintas formas de crecimiento. Vamos a tratar de entender eso. A ver, ¿cuál sería el dominio y cuál sería la imagen? El dominio, vamos a ver todos los valores de X que tengan a la curva en algún momento, ¿no? Si yo me paro acá, a la curva la encuentro, va a estar como por acá. Ahí no habría problemas. Bueno, si yo me paro acá, a la curva la encuentro, también no hay problemas. Si me paro acá, la encuentro, no hay problemas. Parecería ser que el dominio son todos los reales, efectivamente. Pero hay un caso en particular que es que si yo me paro acá, Esa era mi duda. busco la curva y no la encuentro, porque la curva se acerca mucho a ese valor, pero no toca nunca ese valor. Por ende, en este ejercicio, el dominio son todos los reales menos el punto 0. El punto 0 no pertenece al dominio porque nunca la curva está en el 0 de X. Al 0 de X yo me acerco mucho, pero nunca llego, ¿sí? Entonces, la imagen sería lo mismo. La imagen pasa lo mismo, lamentablemente en este dibujo por ahí no se va a notar tanto. Le voy a poner un color, pero el 0 que vemos acá, el 0 verde, el 0 del eje X, es decir, el 0 horizontal que está sobre el 0 de la Y, ¿sí? El 0 que está representado por el eje X, que está en el 0 de la Y, nos dice que la imagen efectivamente son todos los reales también, porque para arriba y para abajo voy del menos infinito hacia el más infinito, pero nunca llego a estar en el eje X. Entonces también es todos los reales menos el 0, con la salvedad de que recuerden que la imagen es sobre Y. Entonces acá me refiero al 0 de Y y acá me refiero al 0 de X. Son dos ceros distintos, pero bueno, en este caso la notación es la misma, ¿ok? ¿Se entiende eso? Un poco tramposo el ejercicio porque sí, no me gustan. También. No me gustan para nada estos ejercicios, sí, porque no son del todo intuitivos, pero bueno, pero sí. Lo mismo que este, ¿no? Este yo no sé, el 4, ¿no? Yo no sé si esta curva no atraviesa el eje. Claro, por eso, profe. No es del todo claro. Esto es indeterminado, no sabemos si toca el eje Y o el eje X. Por eso no sé si determinar que el 0 no lo toca. Efectivamente, mira, estos ejercicios, por como veo, estos puntos los puso Luis con el Paint o con algo, y medio que le falló el pulso, pero yo creo que quiso mostrar como que esto tiende a irse hacia el menos infinito de una forma bastante paulatina y nunca toca el eje, ¿no? Pero bueno, es altamente discutible, ¿no? Porque acá parecería como que está medio chanfleado para la izquierda y uno me podría decir, bueno, sí, lo cruza. Lo deduje como que son asíntotas igual. Sí, la idea es que sean asíntotas, efectivamente, pero bueno, como todavía no lo vimos, es altamente discutible, sí. Puso un ejemplo en GeoGebra, me parece, lo demostró. Claro. Puso un ejemplo y se demostraba que no se tocaba nunca con el eje. Exacto, sí. Me parece que había hecho el mismo, me parece, si no me equivoco. Sí. La idea de estos ejercicios es que justamente crezcan o decrezcan asintóticamente, o sea que nunca toquen a determinados valores. Porque si se mueven para el infinito más y menos, izquierda, derecha, abajo, arriba, siempre los dominios y las imágenes van a ser todos los reales. No es la idea que sea tan aburrido, la idea es que justamente tengan algunos puntos de discontinuidad o puntos anómalos.
Bien, bueno, volvemos a este ejercicio. La imagen, entonces, ¿dónde va a estar la imagen? Acá también mi dibujo no es el más feliz, ¿no? Pero supongamos que el B es el punto más menor, ¿sí? De nuestra curva y que A es el punto mayor, ¿sí? Esfuerzo acá para que sea justo el máximo. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen? ¿Cuál va a ser? A punto y coma B. Se suele escribir de menor a mayor, ¿no? Así que sería B, punto y coma A. Punto y coma A, efectivamente. Solo que acá son cerrados, ¿no? Porque yo llego a A y llego a B. Por ende es cerrado en B y cerrado en A. ¿Sí? Esa es la imagen. Quiere decir que si yo me muevo entre B y A, ahí siempre voy a encontrar a la curva en algún momento a la derecha o a la izquierda. Una vez o dos veces o las que sean. ¿Sí? ¿Y la imagen siempre son cerrados? La imagen no siempre son cerrados. De hecho, cuando pasan cosas como las asíntotas, ahora hago un dibujo distinto y vas a ver que podría quedar justamente abierto. Porque puede terminar en un punto abierto también, ¿no, profe? Efectivamente. ¿Qué es asíntota? Por eso, todavía no lo vimos. Quiero hacer otro dibujo para que lo veamos. Pero algunos países se me adelantan. Es que se acerca mucho a un punto, pero que nunca llega. Eso es una asíntota, básicamente. ¿Sí? Pero ahora en un ratito ya lo vemos. No sé si Luis no mencionó esa palabra, estoy seguro. Bien. No la mencionó, pero hizo un dibujo que era que la recta se acercaba al eje X infinitamente, pero nunca lo tocaba. Perfecto, bien. No voy a seguir arruinando este dibujo, vamos a hacer otro. ¿Sí? Por si no va a quedar por ahí muy cargado. O, sí, una cosita más le voy a agregar solamente. Otro tema que seguramente vieron es el concepto de extremos. Extremos o lo que se llaman máximos y mínimos. Yo a los máximos y mínimos los denoto con M mayúscula y M minúscula, ¿sí? Máximos y mínimos. ¿Cuáles son los extremos de esta función? De esta curva, perdón, no de esta función. También, ahí ve. Bueno, primero los voy a marcar y luego los pensamos un poco. Los máximos son básicamente donde encontramos una U o una U invertida, ¿no? Una U indica que, como por acá hay un mínimo, ¿sí? Es el valor más bajo, y una U invertida indica que hay un valor más alto, ¿sí? Una montaña o un valle. Esa es la forma de encontrar un máximo o un mínimo, así bastante visual, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar extremos? Si se fijan, acá habría uno, ¿sí? Como por acá tendríamos otro. Después acá habría otro más, que en este caso sería como un mínimo. Como por acá tendríamos otro. Voy a marcar así. ¿Entre C y D también? Ahí vamos, efectivamente entre C y D acá hay otro. Y bueno, este está más discutible porque ahí medio que me falló el pulso, pero con estos creo que estamos bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir un poco a los extremos. Saco un poquito de zoom. Vamos por cada uno de ellos. Primero vamos a identificar los que serían máximos y luego los que serían mínimos. Vamos con los máximos. ¿Máximos cuáles son? Bueno, son los que tienen el aspecto de una U invertida, ¿sí? Entonces, ¿dónde tendríamos algún máximo? En A. Efectivamente, lo voy a marcar así, ¿no? Acá habría un máximo y como por acá habría otro. Acá me falta notación como para poderlo escribir. Vamos a llamarlo a este punto E, ¿sí? Y la imagen correspondiente a E la voy a llamar E mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los máximos? Tenemos un máximo. Al máximo lo tengo que ubicar en el plano, por ende necesita dos coordenadas. Así que voy a mayúscula y a minúscula. No, al revés, a minúscula y a mayúscula. Exacto, minúscula, mayúscula. Miremoslo. Claro. Al máximo 1, que va a ser este que identifiqué con A, el máximo 1 va a ser un par ordenado porque es un punto en el plano, por ende está en el A de X y en el A de Y, ¿sí? Este es el A de la X y este es el A de la Y. Este es mi máximo 1. Y esto va entre paréntesis porque es simplemente un par ordenado y no tiene nada que ver con abierto. Es un punto, no es un intervalo. Efectivamente es un punto, no un intervalo. Después el otro máximo que tenemos es este que está por acá, que ¿dónde está? Bueno, está en el E de la X y con su imagen que es E de la Y.
E mayúscula, ¿no? Entonces ahí tenemos a los dos máximos. Buenísimo. Y de la misma forma podríamos encontrar a los mínimos. Acá tenemos un mínimo, acá hay otro mínimo y por acá hay otro mínimo. Vamos con los mínimos entonces. Vamos con los mínimos. ¿Dónde están los También faltarían datos. Faltan datos, sí, efectivamente. Vamos a marcar este. Que ya la imagen correspondiente es B, pero vamos a llamarlo F. F minúscula. Vamos con ese, vamos de izquierda a derecha. El mínimo 1. Sí, decime. Una consulta, ahí donde hiciste los máximos, porque no sé si lo graficaste a la misma altura o uno está más alto que el otro, porque sería, uno sería el máximo absoluto y el otro el máximo relativo. Exacto, ahora vamos a eso. Primero simplemente los estoy encontrando, ahora después los vamos a subclasificar, efectivamente. Listo. Primero los encuentro. Bueno, entonces empezamos de izquierda a derecha, mínimo. El primer mínimo lo tenemos acá, en F en el eje X y en B en el eje Y. Por ende, mi mínimo 1 es F minúscula en X, B mayúscula en Y. Ese sería nuestro primer mínimo. Buenísimo. ¿Dónde Yo lo hubiese puesto al revés, B y F. No, siempre es par ordenado. O sea, primero X, después Y. Eso igual que los puntos como lo veníamos trabajando siempre. Listo. Siempre, primero X, después Y. Después, el otro punto es este valle. Vamos a llamarlo G y G mayúscula. ¿Sí? El mínimo 2 lo encontramos en G de X y en G de Y. Listo. Ahí tenemos al otro mínimo. Y por último nos falta este otro mínimo. Este otro mínimo está en H de X y en H de Y. ¿Sí? Entonces el mínimo 3 está en H de X y en H de Y. ¿Sí? Ahí tenemos a los tres máximos. A los tres mínimos, perdón. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Esa es la forma de ubicar a los extremos. Buenísimo. Y como bien dijo Paulo, creo, los máximos y los mínimos o los extremos se dividen en absolutos y en relativos. ¿Sí? Cuando uno simplemente los enumera, como hicimos acá, cuando uno simplemente marca todos los máximos y a todos los mínimos, lo que está haciendo es encontrando los extremos relativos. O sea, simplemente enumerarlos a todos es encontrar todos los relativos, ¿sí? Pero hay otra subdivisión, que son los máximos y mínimos globales. ¿Cuáles son los máximos y mínimos globales? Son justamente el más máximo de los máximos y el más mínimo de los mínimos. O sea, el mayor de los máximos y el menor de los mínimos. Ese es el punto más alto de todos los máximos y el punto más bajo de todos los mínimos. Si es que existe, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los máximos globales y los mínimos globales? AA. Efectivamente, Eso. tenemos AA. Vamos con AA. AA, ¿por qué AA? Porque este máximo está más arriba de este otro máximo, ¿sí? Es un poquito más alto que el que tenemos a la derecha. Uy, ¿qué toqué? Entonces, de estos dos, ¿cuál está más arriba? Este está más arriba, por ende, el máximo global, que lo voy a llamar M sin ningún subíndice. Entonces, el máximo global es M, que es el AA. Si existe un máximo global, el máximo global lo voy a conseguir de alguno de los máximos relativos. O sea, el global es un caso particular de los relativos, ¿sí? Si existe, va a ser uno de los relativos. Y de la misma forma podemos... ¿El global? ¿Cómo? ¿El global sería el absoluto? El global es el absoluto, claro. Por ahí lo llamó absoluto, Luis. Sí, efectivamente, absoluto. Sí. Relativo y absoluto, o global y o total, también lo podés llamar. Sí, con absoluto lo tengo. Absoluto, bien. Absoluto, global o total. Y bueno, lo mismo con los mínimos, ¿no? Acá tenemos un mínimo que podría valer menos 5, otro mínimo que podría valer menos 2 y otro mínimo que podría valer 3. ¿Cuál es el menor de todos esos mínimos? Bueno, el menor de los mínimos, efectivamente, es el B mayúscula. Entonces, el mínimo más mínimo de todos los mínimos lo vamos a llamar mínimo, secas, sin subíndice, y el menor de esos mínimos, ¿cuál era? ¿Me acuerdo? El que estaba a la izquierda de todo, que creo que es el FB. Efectivamente. El mínimo más mínimo de todos es el FB. Entonces, este es el concepto de extremos globales
absolutos o totales. O también, si uno lee por ahí una literatura más profundo, supremo e ínfimo también se lo llama muchas veces, ¿sí? Como para no andar aclarando de relativo o extremo, tienen un nombre particular que es supremo e ínfimo, ¿no? Un nombre más choqueante. Supremo está como más copado. Pero bueno, nosotros máximo relativo y máximos absolutos estamos por demás bien. ¿Sí? Hasta ahí más o menos vamos con eso. Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Sí. ¿Llegaron a ver algún concepto más? Yo creo que sí. Creo que vieron puntos de corte, si no me falla la memoria. ¿Llegaron a ver puntos de corte? Sí. Bien, bueno, vamos con eso Sí. entonces. Vamos con los puntos de corte. Los puntos de corte son bastante más sencillos que todo esto. Vamos con puntos de corte. Profe, el otro día el profesor Luis Sí, habló sobre que lo teníamos que anotar alcanzado. exacto, sí. Sobre los extremos, ¿no? Sí, puede ser retonta la pregunta, pero no sé cómo lo puedo escribir. Mira. El máximo y el mínimo, ya sea global o relativo o lo que sea, es un punto en el plano. Por ende necesita dos coordenadas. Necesita la X y la Y. Eso, la respuesta es esa. Ahora bien, por lo general, si vos me preguntás, Nico, ¿cuál fue la temperatura más alta de Capital en toda la historia? A vos por lo general te importa la imagen, ¿no? Te importa que yo te diga 47 grados punto 3. No te importa cuándo, no te importa que haya sido en 1823. Entonces, por lo general, los máximos están asociados a que a uno le interesa más la imagen que el dominio, por lo general. Pero la notación exacta es esta, es tanto dominio como imagen. Pero vos podrías decir, en este caso como uso la misma letra no se entiende, pero el mínimo 1 es A y es alcanzado en A. O sea, es alcanzado en A y es A. Es eso, es en dónde está y cuál es. ¿Sí? Listo. Perfecto. Si me preguntas cuál es la chica más alta que está inscripta a Mate 1, yo te voy a decir, y mira, es Karina. No, ahí no me estás preguntando cuánto mide, pero me podrías preguntar cuál es la altura más alta de las chicas, te podría decir 1,83 y no te interesa quién es, ¿sí? Pero la notación más general es que me digas dónde está y cuánto vale, ¿sí? Listo. O sea que eso sería el absoluto. 1,83 sería lo máximo, o sea, sería la máxima. Claro, si te interesa la altura, sería la imagen, sería lo que yo pongo en mayúscula. Lo que está sobre el eje Y es el resultado, o sea, es el máximo o el mínimo. Lo que está sobre el eje X es en qué momento alcancé a ese valor máximo o mínimo. Entonces, la mejor forma de no equivocarte es que pongas los dos, el par ordenado, ¿no? Bien. Vamos ahora con el punto de corte. Punto de corte es sobre los ejes, ¿sí? Los puntos de corte, de color. Los puntos de corte son sobre los ejes, tanto eje X como eje Y. Por ende, existen puntos de corte en Y y puntos de corte en X. Vamos a empezar primero con los de Y. Los puntos de corte en Y son justamente en qué momento la curva corta al eje Y. O sea, tan simple como eso, ¿no? ¿En qué momento la curva corta al eje Y? Bueno, lo corta acá, ¿no? En este valor. Voy a hacer un poco de zoom, ¿sí? Como por acá se corta al eje Y. Entonces, ¿en qué momento corto al eje Y? Lo voy a marcar acá con un círculo. Acá yo estoy cortando al eje Y. ¿Cuál es el punto de corte con el eje Y entonces? En G. Sería 0,2 más o menos. Eso, G. Exacto. G. Pero no solo G, sino que es un punto de corte. Punto de corte, por ende tiene dos coordenadas. Todos los puntos tienen dos coordenadas. ¿No? Está en el 0 de X y en G de Y. Entonces, el punto de corte con el eje Y, efectivamente, es el 0 de X y el G de Y. ¿Sí? Ese es el punto de corte con el eje Y. Es interesante ver que hay un solo punto de corte con el eje Y, siempre. Uno o ninguno, no puede haber dos. Porque que haya dos quiere decir que mi curva también viene por acá, y es mentira, no puede hacer eso. O que mi curva hace cosas así, y tampoco puede hacer esto, porque dijimos que a las líneas verticales se las puede cortar solamente una vez. Entonces, puntos de corte con el eje Y va a haber siempre uno solo. No así con los puntos de corte con el eje X. ¿En qué momento se corta al eje X? Bueno, muchas veces. Hay 3. En este caso acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son los puntos de corte con el eje X? De hecho ya los tenemos numerados porque los usamos para otra cosa. ¿Cuáles son? Vamos con el de izquierda a derecha siempre. B, C, D. Bueno, otra vez, eso no me sirve porque son puntos, por ende necesito dos coordenadas. 0, no. B. 0 en X, B en Y. No, está en B. Está en B de X, entonces. B0. B0, efectivamente. B0. Ese es el primer punto. El otro punto, ¿cuál es? Es este que está acá. Es el C0. C0. Y el otro punto, uy. Lo mismo, D0. D0, efectivamente. D0. Efectivamente, los puntos de corte con X terminan en 0. ¿Por qué? Porque justamente están sobre X, por ende tienen imagen 0, o sea, la Y vale 0. Profe, se me presentó una duda por ahí, obviamente es mucho más adelantado por ahí. Sí. Usted dijo que jamás una curva puede cortar dos veces el eje X. O sea, quiere decir que no hay una curva como la que dibujó recién. Usted No, que va hacia lo dije abajo. sobre. Creo que lo llegué a decir bien. No puede cortar dos veces al eje Y. Al eje Y, perdón. Al eje Y no. Eso, esa curva no puede existir. Puede existir, pero no son las curvas que se estudian en matemática porque cumplen. Es como que yo. Suponete que el eje X es la temperatura, ¿no? Y yo voy y te tomo la temperatura para ver si tenés COVID y de repente tenés 30 grados, pero también tenés menos 23 y también tenés menos 40. O sea, en la física no sirven estas curvas porque en un determinado punto no puedes tener una propiedad con dos valores. No puede haber dos valores en un único punto, no tiene sentido físico, ¿sí? Como me preguntes cuánto medís, y 1,83, pero también mide 1,57, entonces estamos todos locos, ¿no? Siempre la propiedad adquiere un único valor, como mucho, nunca dos. Entonces, lo que vemos acá que los puntos de corte sobre X terminan en 0, porque justamente están en el 0 de Y, y los puntos de corte de Y empiezan en 0, porque justamente están en el 0 de X. Son puntos de corte, no son intervalos, por ende no va a la unión, ¿sí? Simplemente van separados con una coma o con una I, o me los enumera, no hay problema. Bien, esos serían los puntos de corte, ¿sí? Y creo que con eso ya vieron todo. A ver, déjame ver si vieron algo más. Esto ya lo vimos. Esto también. Bueno, hay otro concepto que viene muy ligado al de punto de corte con X, que es un concepto que también ya vimos en el ingreso. No estoy seguro si Luis se los comentó allá acá en curvas, pero los puntos de corte con X, cuando trabajemos en funciones, tienen otro nombre, que son justamente las raíces, ¿sí? Las raíces de una función van a coincidir con los puntos de corte con X, ¿sí? Eso por ahí ya se están dando cuenta, ¿no? Que donde uno atraviesa al eje X era lo que antes llamábamos raíces en las funciones. Bueno, acá en las curvas se llaman puntos de corte, pero la próxima clase ya vamos a relacionar las curvas con las funciones y vamos a ver que son más o menos lo mismo, ¿sí? Luego nos falta analizar la parte creciente y decreciente, pero eso sí que no lo voy a hacer en este gráfico porque va a quedar espantoso. Así que, si les parece, vamos con otro dibujo. Hasta acá vamos bien, ¿lo van siguiendo esto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, siempre le dedicamos demasiadas clases a esto, así que me disculpo si se aburren, si les parece muy fácil e intuitivo, pero esto es el fundamento de cualquier cosa que hagan en matemática y física, es analizar curvas, ¿no? Más que hacer cuentas, uno tiene que poder interpretar lo que está viendo en un gráfico, ¿sí? Diego, sí, no me pregunten si pueden hacerme una pregunta, me hacen la pregunta y punto, tranqui. Pregunten nomás. Pero ahí ya preguntaste y no me di cuenta. El libro que usa Millán. No sé qué libro usa Millán. Sé que usa mucho un libro de un compañero de él de Venezuela, pero no sé si estará digitalizado porque es un libro viejo. Pero no estoy seguro. Pregúntale a él. Sí. No, él mencionó que estaba en el estudio de la universidad, el estudio PRI, algo, no me acuerdo cómo era. Ah, sí, es el mismo que es el que está escaneado, pero pasa que ahora no pueden acceder a Estudio Prim, me parece. No sé si está funcionando, porque es una librería que estaba allá físicamente, pero no sé si tienen acceso a esos apuntes. Me parece que no sabría decirte, pero creo que no.
Bien. Bueno, a mí me van a retar, pero yo estoy totalmente en contra de que adquieran libros, así que tranqui, busquen bibliografía en internet, no busquen cuestiones en particulares en Google, no sé si libros hace falta buscar. Buscan curvas, los puntos y bueno, van leyendo. Bien, vamos a hacer algún ejercicio un poquito más rebuscado y tratamos de definir todas esas cuestiones. Voy a tratar de ser lo más preciso que pueda como para evitar dudas. Vamos a hacer esta curva. Bueno, esta curva empieza en A y este punto está en A mayúscula. Este punto de acá es B. Este punto de acá es C. Este es D. Vamos con paciencia. Este va a ser C mayúscula. Este de por acá es E. Por ende, este que está acá es E. La curva termina acá. Y después podríamos hacer algo que empieza. Este es F. F minúscula, perdón, mala mía. La curva empieza en F minúscula, pero nunca toca la F minúscula. Viene como por acá, baja y termina acá. A este punto lo llamo G. A este lo llamo H. A este lo llamo I. Y a este lo voy a llamar J. Y creo que estamos a este punto de acá, lo voy a llamar H mayúscula. En la notación se entiende, ¿no? Todo lo que está sobre el eje X es minúscula, lo que está sobre el eje Y es mayúscula, y las alturas corresponden la letra con la misma letra, solo que es de X a Y. ¿Sí? Con lo que vamos a ver hoy van a poder terminar la guía 2. El tema nuevo creo que nada, porque me parece que Luis llegó a explicar todo. ¿Sí? Bueno, empecemos por acá. Listo, es esta curva y el enunciado es muy sencillo. El enunciado es describir a la curva, por ende es hacer todo lo que saben hacer. Acá me faltó uno. H, I, J, K. Y por las dudas, K mayúscula. Bien. Ahora sí, describir a la curva. ¿Por dónde les parece que podemos empezar? Podemos empezar por cualquier lugar, pero empecemos por algún lado. Dada esta curva, a ver, ¿qué podemos hacer? Se puede decir que ya podríamos empezar. No entendí nada. Bueno, sí, listo, disconexa. Listo, empezamos por ahí, ya empezamos por algún lado. Ya es disconexa. Bien, algo es algo. Punto 1, tildado. Ya sabemos que es disconexa. ¿Por dónde seguimos ahora? Punto de corte. Vamos, dale, vamos con puntos de corte, que es lo que tenemos fresco. Vamos con puntos de corte en X y puntos de corte en Y. Bueno, y ahí los escucho, a ver. Puntos de corte en X. ¿Cuáles son? Si es que hay. B0. B0. Voy a tratar de usar colores. Voy a tratar, pero se me van a acabar seguramente. Puntos de corte los voy a marcar en verde. Tenemos este de acá, ¿no? Que está justamente en el B. Entonces es el B0. ¿Hay alguno otro más? D0. D0, efectivamente, el D0. Y la curva de al lado también sigue, ¿no? Sí, 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 es la misma curva, solo que es disconexa. G0. G0 y I0. Exactamente. Bueno, ahí tenemos a los 4 puntos de corte o en su defecto las raíces. ¿Sí? Buenísimo. Puntos de corte con X ya está. Puntos de corte en Y no tiene. No tiene. Lo podemos escribir como no tiene. O en su defecto pueden escribir conjunto vacío, ¿no? No hay ningún Conjunto punto. vacío. No hay Te ningún iba a decir punto. circulito tallado. Sí, o no tiene, no importa. Bien, bueno, ya tenemos a los puntos de corte. Ahora, ¿por dónde podemos ir? ¿Hacia dónde vamos? Máximos y mínimos. Bueno, vamos con máximos y mínimos.
Eso, máximos y mínimos, esa bolsa se llama extremos. ¿Sí? Vamos con los máximos y mínimos de izquierda a derecha. A ver. Pregunta, en un supuesto examen, ¿sería la definición de escribir la curva? ¿Sería? Sí, el enunciado sería describir a la curva. Sí, claro, no tenemos detallado extremos, nada. No, nada, todo lo que sepan, lo máximo que puedan. ¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos algún orden para hacerlo? No, como vaya saliendo, sí, como quieran. Acá escuché máximos, vamos con eso. Dale. Vamos primero con los máximos si quieren, si es que hay. A ver, máximos. ¿Y sería F infinito? Máximos quiere decir encontrar las U invertidas. Vamos a buscar si hay alguna U invertida en algún lugar. Y sería minúscula. Efectivamente, acá hay una. Si bien la curva está truncada y termina ahí, yo no estoy poniendo puntos suspensivos como que hace algo más. Termina ahí. Y que termine ahí me está diciendo que, bueno, acá hay una especie de U invertida, así que este podría ser un máximo. Sí. Vamos con algún otro. Ahí Gonzalo, silenciate que me retumba, gracias. ¿Hay algún otro? Bueno, acá hay otro. En mayúscula. En E, efectivamente. Y por acá está pasando casi que lo mismo que a la izquierda, ¿sí? Acá habría otro. ¿Y en G? En G no, no. Si te fijas no hay ¿En C? En C, no, en C tampoco porque va para abajo. Estamos con los máximos. Estamos con los máximos por ahora. Ahora vamos a los mínimos y efectivamente en C vamos a tener. Bueno. ¿En I? En I tampoco. En I tampoco y en F tampoco. No, en F tampoco. ¿Y qué pasa con el punto que va hacia arriba, positivo hacia la I? En algún momento tiene que... Esta curva quiere decir que crece infinitamente. O sea, nunca se llega a estancar en un punto máximo. Siempre va más allá. O sea, crece indefinidamente. Por ende, nunca se estabiliza en un punto. Nunca llega a un máximo y después empieza a decrecer. En todo momento está creciendo. Por ende no encuentra nunca su valor máximo, ¿sí? Otra vez, la temperatura. Todo el tiempo te está aumentando la temperatura. No tenés una temperatura máxima, está todo el tiempo subiendo. En ese caso no es un máximo. ¿Cómo lo pondríamos más? ¿No tiene máximo? No, sí, tiene máximo y son los que marcamos en azul. Acá pasa otra cosa que lo van a encontrar en otra propiedad. No, en esa parte de la curva. Sí, eso no tiene nada que ver con los extremos por ahora. Sí. Claro, si esa fuera una sola parte de curva, yo le pongo que no tiene un máximo. No, claro, si tu curva solamente es esto, no tiene máximo, efectivamente. Si solamente estás analizando eso. Si ahí no hay ningún máximo. Bien. Genial. Bueno, vamos con los máximos. Marcamos en azul que hay 3 máximos. Vamos a llamarlo máximo 1, máximo 2 y máximo 3. Siempre de izquierda a derecha, el máximo 1 lo localizamos en este punto. Este punto es el AA. ¿Sí? A, A. Luego el máximo 2 lo tenemos acá, que es en el EE. Efectivamente, el EE y después el JJ. Mi J mayúscula y minúscula son exactamente iguales. J. Bien, ya tenemos a los máximos. Vamos con los mínimos. Voy a tratar de marcar con otro color. Violeta. CC. Acá hay uno, en C hay uno. Y HH. HH hay otro. ¿Y KK puede ser? K, ¿dónde está? Efectivamente, en la K también hay un mínimo, ¿sí? Porque la curva, si te fijas, está tratando de hacer una U, ¿sí? No termina la curva, pero efectivamente parecería tener el aspecto de una U. Así que ahí también hay un mínimo, en K. Así que vamos a marcar. Acá también hay un mínimo en K. Bien. Vamos con los mínimos entonces. Así sea un punto cerrado es un mínimo igual, ¿no? Sí, también es un mínimo. A menos que sea... Bueno, ahora lo vemos, no te quiero complicar. A menos que sea un punto totalmente aislado de la curva. ¿Sí? Bien, a ver, vamos con el violeta. Mínimos pero también... si ese punto está en los negativos de la I, ¿contaría como un mínimo? Si fuera un punto acá, decís, por ejemplo, algo así. Sí, bueno, sí.
Sí, esto se analiza de una forma muy particular, depende de la bibliografía que leas. Esto se lo puede interpretar como que es un máximo y que también es un mínimo, o que no es ninguno de los dos. ¿Sí? Depende con qué definición lo encares. Podría ser las dos cosas o no ser ninguna, pero nunca ser una sola. ¿Sí? Cuando es un punto aislado. No viene al caso profundizar tanto. Un punto aislado puede ser las dos cosas o puede no ser ninguna. Ok, gracias. Según la definición que utilices de máximo y mínimo. Entonces no importaría si lo ponemos o no lo ponemos. Sí importaría, pero manteniendo un tipo de definición. O sea, me tenés que decir que es un máximo y que es un mínimo, o me tenés que decir que no es ninguna de las dos cosas. Lo que estaría mal es que me digas que es un mínimo o que es un máximo. Eso sí estaría mal. O es las dos cosas o no es ninguna. Bien, el mínimo 1 entonces sería el CC. Mínimo 2, el KK. También son iguales mis 2K. Y el H. Efectivamente el H. Bien. ¿Y el C? El C ya está primero, sí, el CC. CC está primero, bien. Ya tenemos los extremos, ahora podemos ir con los absolutos o globales. ¿Hay o no hay? ¿Cómo lo ven? Los invito a empezar por los mínimos. De estos mínimos, ¿hay un mínimo más mínimo de todos los mínimos? El CC. Efectivamente, el punto más bajo de la curva es alcanzado en CC. Entonces, este valor, el mínimo 1, también es, lo voy a llamar así, voy a poner que es un mínimo absoluto. ¿Sí? No solo es un mínimo relativo, sino que además es un mínimo absoluto. ¿Sí? Es lo que se llama un ínfimo. Y ahora les pregunto, ¿hay un máximo más máximo de todos los máximos? Infinito de F. Bueno, No hay. no hay que tener mucho cuidado. De todos los máximos, efectivamente hay uno que es el más grande de todos, ¿no? Es este, ¿no? Este es el más grande de todos los máximos, no hay discusión. Pero no es el máximo de la curva, ¿por qué? Porque la curva en algún momento es más grande que A. De hecho, en todo este momento, la curva sobrepasa a A. Entonces, este es un caso donde, por más que encontremos al más grande de los máximos, no coincide con el máximo absoluto. ¿Por qué? Porque la curva es mayor a A en muchos momentos. De hecho, en todo este periodo, la curva es mayor que A. Entonces, no tiene un máximo absoluto. No hay un punto que sea el más alto de toda la curva. Ningún punto es el más alto de toda la curva. Entonces, en este caso, no hay máximo absoluto. Tenemos varios máximos. De hecho, hay un máximo que es más grande que todos los otros. Pero así todo no alcanza para que sea un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque la curva en muchos momentos es mayor que ese máximo. Entonces no es máximo absoluto, ¿sí? Máximo absoluto es un punto que deja a todos los puntos de la curva por debajo. Y ese punto no existe. No hay ningún punto que deje a la curva por debajo. ¿AA podría ser el relativo entonces? Sí, estos tres son todos relativos. El AA, el EE y el JJ son todos máximos, efectivamente, pero son todos relativos. Ninguno es máximo absoluto. De hecho, no hay máximo absoluto. Bien, buenísimo. Bueno, vayamos ahora con... ¿Con qué quieren ir ahora? Dominio e imagen. Vamos con eso entonces. Vamos con el dominio. Y por lo general va de la mano la imagen. Empecemos con el dominio. ¿Cuál es el dominio? De A a J. No es de A a J. O sea, que vos me digas que es de A a J, me estás diciendo que es esto. No, y es menos infinito de A acá. De A acá. Ok. Unión F, J. Ahí va mejor. Ahí va mejor. De A hasta acá. Donde digo hasta acá no me refiero justo hasta acá, sino hasta la letra K. Tenemos de A hasta acá, esto va bien. Y de F hasta J. Son estos momentos, ¿sí? Si uno ponía todo el otro intervalo que marqué antes, acá no hay nada. Acá es mentira que está en el dominio. Esto no está en el dominio, es mentira. Y por ahí escuché la voz de alguien. Uy, ese ruido, por favor. Se está haciendo el cuadro. O está pasando la aspiradora a las 10 de la noche, eso no me gustaría. Y bueno, alguien más dijo del menos infinito hasta donde sé dónde. Bueno, no hay nada por acá. En el menos infinito no hay nada, no hay curva. La curva empieza en A.
Así que el menos infinito tampoco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el dominio? Primero vamos a escribir las letras. De A hasta acá, va bien. Y después de F hasta J. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora pensemos si son abiertos o cerrados. ¿Puede ser cerrado porque no puso puntos suspensivos? En A es cerrado. ¿Por qué? Porque la curva empieza en A. Empieza en A y punto. Empieza en A. Listo, empieza en A. Es cerrado en A. En K. Bueno, en K también. K también. No fui muy creativo y efectivamente termina también en K. En F, ¿cómo lo ven? F abierto. Es abierto porque... ¿Cuál es la altura de F? Les voy a preguntar esto. Es infinita. Vamos con la altura de F. ¿Cuál es la altura de F? ¿Infinito positivo? No, la altura de F no existe. No está definida la altura de F porque no hay curva en F. En la F justo no hay curva. Entonces la altura de F no existe. En F nunca encuentro a la curva. La curva se acerca mucho a la F, pero nunca llega a la F. ¿Sí? Entonces no hay altura en F. Por ende yo no puedo decir que F es cerrado, así que F es abierto. Todos dijeron que era F abierto, pero no tiene altura justo ahí. Por eso justamente es abierto. Si tuviera altura, sería cerrado, pero no tiene altura, por eso es abierto. Y después en J, acá lo escraché un poco con el azul, pero había dicho que era cerrado. Hay un punto, así que es cerrado. Listo, este es el dominio. Y es unión. Es unión, acá sí, acá es unión porque es los dos segmentos rosaditos, color salmón, forman el dominio, efectivamente. Y vamos con la imagen. ¿Cuál es la imagen? Mismo concepto, solo que dando vuelta a la hoja. ¿Cuál es el dominio, la imagen entonces? O el rango. ¿De C a más infinito? Sí, en este caso es muy sencillo. Empieza en C. Bueno, y en todo momento arriba de C, en algún momento encuentro a la curva, ¿sí? Así que en este caso es bastante sencillo. Va desde C hasta el más infinito. Voy a marcar eso. Listo. La imagen muy sencilla. En C hasta más infinito. Les pregunto nuevamente si es abierto o cerrado. ¿Cómo lo ven? Cerrado en C porque yo alcanzo a C alcanzo, así que cerrado. Claro, eso. Abierto en infinito. Y al infinito no se puede llegar nunca, pues por eso es el infinito, así que va abierto. No existe el concepto de cerrado en infinito, no se puede llegar al infinito. Bien, ahí tenemos dominio e imagen. Ahora, ¿por dónde seguimos? ¿Cómo lo ven? Parte positiva y parte negativa. Sí, Bárbara, no hace falta que me lo digas como pregunta, seguimos por donde quieran, así que no hay problema. Vamos con parte positiva y parte negativa. Vamos con la parte positiva. Parte positiva, la denoto así. Vamos a colorearla con el color. Estos suspensivos, colores dije. Vamos con este violeta. Parte positiva. ¿En qué momentos la curva es positiva? O sea, ¿en qué momentos la curva está arriba del eje X? ¿Qué momentos pasa eso? Bueno, en muchos momentos. De C. Dale, espera que lo coloreo y ahora lo vemos. Es esta parte. Luego es esta parte. Tenemos todo este segmento. También tenemos este otro. Y creo que no hay más. Bien, eso sería la parte positiva. Ahora sí escucho letras. De A a B. De A a B. Unido. De la D a la K. Unido. Ahora vemos lo de abierto cerrado. De D hasta K. Me va a alcanzar. De F hasta G. Bien. Alcanza. Y J. Esperen que lo escribo más lindo, pero sí, efectivamente lo dijeron bien. Lo borro un poco. Efectivamente está bien. Hay 4 intervalos que son los que marqué ahí con ese pseudo violeta. Que son de A hasta B. De D hasta K. De F hasta G. Y de I hasta J. Esos son los momentos, efectivamente. Bueno, ahora les pregunto, el primero, de A a B, ¿es abierto, es cerrado, semiabierto, semicerrado? ¿Cómo lo ven? Cerrado, ¿no? Cerrado. Ok. Cerrado. Cerrado en A. Y abierto en B. Abierto en B. Ok, bien. Después, el de D acá, ¿cómo lo ven?
Abierto en D y cerrado en K. Arranca. Bien, cerrado. F. Abierto en F. Abierto. Y abierto en G. Abierto y abierto, muy bien. Y después, Y abierto. Abierto y cerrado. Abierto en I y cerrado. Perfecto, bueno. Y me quedó muy chiquitito, pero todo esto unido. Efectivamente, eso es la parte positiva, ¿sí? Vamos con la parte negativa. Vamos a colorearlo nuevamente. No tengo muchos colores, pero vamos con este cian clarito. La parte negativa son todos los momentos en los cuales estoy por debajo del eje X, que es en esa U, en esta U, por suerte son menos. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de negatividad? Así se los llama muchas veces. B abierto y D. Efectivamente. B abierto, D abierto, unido con el G abierto, G abierto I abierto. y Buenísimo. Terminamos con el intervalo de negatividad. Genial. ¿Por dónde seguimos? ¿Qué falta? Creciente y decreciente. Efectivamente, eso no lo vimos en el dibujo anterior para no escracharlo tanto, pero lo podemos ver igualmente. Vamos a definir entonces el concepto de intervalos crecientes e intervalos decrecientes. Vamos a trabajar con los intervalos crecientes y los intervalos decrecientes. Bueno, ¿cómo definimos intervalos crecientes y decrecientes? Vamos primero con los crecientes. Intervalos crecientes. ¿Cuáles son los intervalos crecientes? Son aquellos intervalos donde la curva crece, o sea, la curva va para arriba. Y bueno, acá viene el momento que uno me dice qué quiere decir que vaya para arriba o qué quiere decir que la curva crezca. Para eso hay que definir un sentido, ¿no? Lo que nos interesa es leer a la curva de izquierda a derecha, ¿sí? Porque si yo a la curva la leo de derecha a izquierda, vemos que acá crece, ¿no? Y que crece en muchos otros lugares, pero no, uno tiene que definir en qué momentos crece la curva mirándola de izquierda a derecha. Entonces, si por ejemplo yo me paro acá y pongo una pelotita, vemos que la pelotita se va para abajo y cae hasta acá, cae hasta el mínimo. Y sin embargo, y nunca más sube, ¿no? Por la gravedad no la dejaría subir. Entonces, estos son los momentos de crecimiento. Cuando la curva aumenta su valor pensándola de izquierda a derecha. Entonces, en todo este momento, vemos que la curva crece, 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 crece hasta acá. ¿Sí? Entonces, todo esto sería un intervalo de crecimiento. Nico, Sí, decime. ¿lo podés pensar como cuando el punto va de un mínimo a un máximo? Efectivamente, va desde un valle hasta una cresta, o sea, desde un mínimo a un máximo. En el caso más general sería ese, de un mínimo a un máximo. Muy bien, bien dicho. Entonces, es eso es un intervalo de crecimiento. Mirándolo de izquierda a derecha, la curva asciende. ¿En qué otro momento pasa eso? Si es que pasa en otro momento, bueno, pasa acá, ¿sí? Lamentablemente los dos ejemplos son muy parecidos, ¿no? Parece como que siempre hace lo mismo. Pero esos son intervalos de crecimiento. Entonces vamos con los dos intervalos de crecimiento que tenemos. ¿Cuáles son? ¿Tenemos todas las letras? Sí, bien. ¿Cuáles son entonces los intervalos de crecimiento? De C a E. Efectivamente, el primero empieza en C y termina en E. Entonces el intervalo de crecimiento es de C a E. Este color no se ve nada, pero no importa. ¿Y el otro cuál es? De H a J. De H hasta J. Ahí estamos. Ahora les pregunto, ¿son abiertos o son cerrados? ¿Cómo lo ven? ¿O abierto a la izquierda y cerrado a la derecha? Cerrados son cerrados. ¿Cerrados? Es bastante intuitivo que uno piense que son cerrados. Es bastante intuitivo ver que son cerrados. Pero no es lo correcto, ¿sí? Son abiertos, ¿sí? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre son abiertos. Y reitero lo de siempre. Siempre son abiertos y siempre son cerrados. Ahí uno tiene que hilar un poquito más a fondo en la definición de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si
Si yo me cruzo con Noelia, ¿sí? que no le vi la cara, me la cruzo por la calle y le digo, che, ¿cómo creciste? Estás más alta. Eso sería un comentario poco adecuado mío, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no la conozco anteriormente, entonces no podría decir que creció. Entonces, por eso que nunca se puede a un intervalo cerrarlo cuando está hablando de crecimiento, porque si yo lo cierro quiere decir que este es el último punto, entonces no conozco un punto anterior, entonces no puedo decir que viene creciendo o que viene decreciendo. Entonces, para impedir eso, para siempre conocer un momento anterior y un momento posterior, necesito que los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre sean abiertos, ¿sí? Entonces siempre son abiertos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Profe, Sí. el intervalo que usted marcó, CE, ¿qué es? ¿Sobre el eje de X? Porque Sí, siempre sobre X, es este que está acá. ¿Ves? Está bien. ¿Sí? O sea, muchas veces la idea uno la piensa sobre Y, pero el resultado siempre es sobre X. Son los momentos de X que ocurre tal cosa. De hecho, casi todos los resultados, si te fijas, son sobre X, salvo la imagen. El único, por ahí hay algún otro más, pero si no me falla la memoria, solamente la imagen, el resultado está sobre Y. Después el resto son todos intervalos sobre X. ¿Sí? Claro, porque yo pensé, perdón la pregunta, no, pero pensé que era de C hasta E mayúscula sobre el eje de Y. No, eso sería que empieza en el C y termina en el E en cuanto a números, ¿sí? Empieza en 10 grados y termina en 50 grados. Eso sería el valor mínimo y el valor máximo, pero a vos te interesa el intervalo en el que crece, ¿sí? Está bien, ahora entendí. No Gracias. cuáles fueron las alturas de dicho intervalo. Está bien la pregunta, pero sí, son las minúsculas, son los referidos siempre al dominio. Y bueno, no, por favor. Y de la misma forma, y sin ser muy creativos, vienen los intervalos de decrecimiento, que los voy a marcar con el color. Profe, igual no importa si nosotros nos confundimos, ponemos al intervalo con una coma nomás, en vez de poner punto y coma. No importa, de hecho seguramente yo en algún momento me confundí, ¿sí? Mientras uno tenga presente que son intervalos y que no son puntos, está todo bien. Vieron que yo en la clase pasada les hice la diferencia entre la coma y el punto y coma para diferenciar entre intervalos y puntos. Lo importante es que uno lo tenga presente, ¿no? Más allá de la anotación. Si no, es muy probable que uno se equivoque. Bien. Y los intervalos de decrecimiento es justamente donde la bolita cae. O sea, en qué momentos, mirando de izquierda a derecha, la curva desciende. Entonces, esto dije que lo iba a hacer con rosa. No, rosa no se va a ver. Vamos con este verde, a ver qué sale. ¿En qué momentos la curva decrece? Bueno, acá. De A a C. En este caso sería de A hasta C. Luego, ¿cuál más? Vuelve a ser de minúscula, ¿no? Sí. Sí, siempre sobre el dominio, sí. ¿Dónde más? De acá. Efectivamente, acá hay uno muy chiquitito que por ahí no se ve por la pizarra, pero acá hay un segmento bastante breve en el cual la curva decrece. ¿Y dónde más? Y de infinito a H. Las respuestas van siempre sobre. Las respuestas van siempre sobre el dominio. O sea, va es desde F. Desde F hasta H. Y nunca más. O sea, son 3 intervalos, los intervalos de decrecimiento. Perdón, el de E acá también lo nombraron. Sí, el de E acá también. Ahí no, casi ni se lo ve con ese verde, pero sí. Entonces vamos a nombrarlos. El primero es el que va de A hasta C. A hasta C. Después teníamos el que va de E hasta acá, siempre minúsculas. Intervalos. Y el último es el que va de F hasta H. Les pregunto otra vez, ¿son abiertos o son cerrados? ¿Cómo lo ven? Abiertos. Son cerrados. Siempre abiertos. Mismo concepto de creciente y decreciente. El mismo concepto de decrecientes va aplicado a los decrecientes. Así que también son siempre abiertos. ¿Sí? Nico, y ahí también es como que refuerza lo que decís, que siempre tienen que ser abiertos. Pues si yo hubiera elegido que en los crecientes el C era cerrado, pero ¿por qué digo C cerrado en creciente? También podría decir que cuando está decreciendo y el último punto que es C podría ser cerrado. Pero como que estaría yo eligiendo mal también. Efectivamente no puede ser cerrado, no sé, esa parte por ahí no te la entendí bien. Si fuera cerrado, ¿qué quiere decir que sea cerrado? Quiere decir que el punto anterior
no era no era menor o no era mayor según si analices decreciente o decreciente. Si es cerrado, no existe un punto anterior. Entonces no podés comparar con ningún punto porque ese era el último punto. Entonces por eso los dejás para que sean abiertos, para que siempre puedas comparar con el anterior. Claro, que yo te digo, de la misma manera que si yo elijo que en la curva creciente es cerrado, también puedo decir que en la curva decreciente es cerrado. Es como que le estoy asignando un valor que no le corresponde ni a la creciente ni a la decreciente. Exacto, no tendría sentido que justo en ese punto crezca y decrezca en simultáneo. Exacto. Sí, no sería consistente tampoco, efectivamente. Bien. Bien, creo que con eso vimos todas las definiciones. Espero no haberme olvidado ninguna, pero creo que están todas. Son 5, ¿no, profe? Las descripciones de la curva. Me cagaste ni idea, nunca las conté, pero puede ser. Son 6. Yo tengo 6. Depende cómo las agrupes. Dominio, imagen, positividad y negatividad, crecimiento y decrecimiento, ahí van 3. Extremos van 4. Puntos de corte van 5. 5 son seguro. Y sí, 5. Y otro punto que había dicho el profe era si era disconexa o no. Bueno, sí, el sexto podría ser la caracterización de conexa o disconexa. Sí, si quieren esos 6. Pero bueno, sí, creo que no hay muchos más que eso. Bien. Sí, son 6. Más los conté, pero sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Buenísimo. Sí. Bien, espléndido. Estoy mirando la guía a ver si dije todo, pero parecería que sí. Está todo dicho. Bueno, con eso cerramos todo lo que tiene que ver con intervalos y con curvas. Principalmente con curvas, pero bueno, necesitábamos conocer un poco todo lo de intervalos como para poder notar a una curva. Sí, decime. Hago una consulta. Cuando dice por ahí uno de los enunciados en el último que era para generar la curva, digamos, sí, dice el dominio es 0 infinito, donde 0 está cerrado, es disconexa, creciente, y me mata cuando dice acotada superiormente por 2. Bueno, ahí está dicho con otras palabras, quiere decir que el máximo es 2. Está dicho con otras palabras. Acotado quiere decir que como mucho llego al 2. Ahí está. ¿Sí? Es eso. Perfecto. Es exactamente lo mismo. Después todo esto, alturas, lo vimos. Bueno, esto no lo vimos particularmente, pero es simplemente decir que la altura de f en A tiene que ser mayor a la altura de f en B, ¿no? Acá tienen que ver verdadero o falso si se cumple eso o no. Bueno. Más o menos algo mismo. Genial. Si no tiene curva. ¿Cómo? Tiene que estar. Acá está diciendo. Acá seguramente tengan que. A ver, déjame ver. Acá está diciendo la altura de B tiene que ser mayor a la altura de A. No sé si le falta la curva. La altura de B. Acá no sé si les dijo algo Luis o no. Yo la verdad no sabría qué decirles. Falta la curva. Las otras dos creo que las hice bien, pero estas no sé qué. No sé si, a ver. Yo este punto lo veo más sombreado. No sé si no quiere decir que la curva es solamente este punto, o si simplemente falta la curva. ¿Sí? No sé si él les comentó algo, pero este punto da la impresión como que falta la curva. ¿No la tendríamos que hacer nosotros a la curva ahí? No, porque yo, a ver, no leí el enunciado, pero creo que es verdadero o falso, ¿no? ¿Para qué expresión? Claro, poner sí o poner no. Efectivamente, ¿cumple o no cumple con esto? Y bueno, esta de acá no podemos saber si cumple o no cumple porque no hay ninguna curva, ¿sí? Y nunca puede cumplir todo porque hay cosas que se contradicen, ¿sí? Entonces, a ver, ¿ves? Por ejemplo, la altura de A no puede ser A y la altura de A no puede ser B también, ¿sí? Pues no sería una curva. Entonces yo creo que acá falta la curva. Si quieren pregúntenle a Luis, pero por ahí se olvidó la curva. Bien. ¿Estamos entonces con eso? Sí. Bueno, buenísimo. Con esto que vimos hoy pueden cerrar la unidad 2 y ya la próxima clase empezamos con el concepto de funciones, donde vamos a empezar a aplicar todo esto. Esto por ahora es medio
medio así súper teórico y visual, pero ahora bueno, vamos a empezar a aplicarlo a cosas un poquito más tangibles como son las funciones, ¿sí? Cada función va a tener asignado un gráfico y el gráfico va a estar representado por una curva donde nos van a importar todas estas cuestiones, ¿sí? Estas cuestiones teóricas, pero son importantes entenderlas para analizarlo a una curva. ¿Bien? ¿Todas las funciones son curvas, profesor? Todas las funciones son curvas, efectivamente, o son curvas unidas, ¿sí? Por ahí la función en sí no es una curva, pero sí es la unión de muchas curvas. Entonces, a lo sumo, en el peor de los casos, a la función la pensás como muchas curvas juntas, ¿sí? Entonces es fundamental saber estudiar a las curvas. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy, si les parece. Y nada, nos vemos. Perfecto, profe. Excelente clase como siempre. Ay, gracias, profe. Ahí alguien dijo, profe. Buenas noches. Sí, yo. Dale, te taparon con las voces, decime. Está bien, no hay problema. Sí, yo tengo el fin de semana libre y hago los ejercicios. Cualquier duda que surge, ¿puedo seguir preguntando sobre este tema? ¿O ya Sí, lo obvio. Obvio, no tienen ni que preguntar. O sea, ustedes pueden preguntar de cualquier tema en cualquier momento. No quiere decir que les podamos responder enseguida o a veces, No, sí, entiendo, rápido, a entiendo. veces no, pero pueden preguntar cuando quieran, de lo que quieran, de curso de ingreso, de mate 3, de lo que sea, en el momento que quieran, desde ya, no hay problema. Bárbaro. Muchas gracias, No, profe. por favor, gracias a ustedes, Buenas nos vemos, noches. buenas noches, que la Gracias. pasen Nico, lindo. tengo una pregunta. Sí, dale. Gracias. Sí, profe, decime. buenas noches. Sí, Buenas, hasta luego, sí. Te quería preguntar, viste que yo también me quería anotar con el tema del guaraní. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando entro ya estaba registrado con una carrera que estaba cursando en la ULA hace 3 años atrás. Ok. No sé, no la puedo como dar de baja, digamos, pero tampoco me puedo inscribir a tecnología ferroviaria. Sí, no sabría qué decirte. Tenés que mandarle un mail a ¿Hay alumnos? Alumnos y a ingreso oficial, porque por ahí todavía es algo del ingreso eso. Mandale o preguntármela por WhatsApp y te mando los mails, pero son a alumnos y a ingreso. Sí, a ver. Dale, buenísimo. Porque sí, no sabría qué decirte ahí. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí me despido. Un abrazo para todos.